también los picornios, por lo menos los que conocimos y los que nos cuenten, los que, como nosotros lo que sabemos ya a través de la tradición oral, Sí. pues lo que nos cuenten los nuestros mayores y que estaban fechos como recubiertos de como papel de regalo o algún papel así destacado, y con flores, pero flores de papel de como papel de seda o así, y con cintes. Sí, pues que no tiene nada que ver con los de Valdesoto, me refiero, y otro... Algo que corresponderase, supongo yo, con una época, porque primero papelinos de colores y tal, no claro, ¿dónde los había. sacabas? Sí, Por sí. eso, bueno, nosotros ahora mantenemos como una vía ahí un poco mixta, hay picornios de ese tipo y picornios que son, bueno, pues hechos con cosas naturales, recubiertos de flores. A veces también se llevan flores naturales, mimosas mucho. Claro. Y entonces pues aprovechense para picornios, las mujeres llevaban más bien, o sea, si viven vestidos de mujer, llevaban más bien sombrero, porque ya era importante, sombrero o pañoleta o algo, porque ya era importante cubrirse la cabeza y cubrir el pescuezo para que no te reconocieran. Como siempre se hacían un poco de picies y tal, uno quería pasar desapercibido, porque debes a hacer la picia a lo mejor a la vecina de al lado. Entonces que no te conocieren, entonces para cubrirte bien, cubrís la cabeza, pero que también cubrís un poquillín el pescuezo, que es por donde se te puede sacar y les manos. Siempre llevamos guantes o alguna cosa, claro. ¿Y los pifes qué solían hacerse? No, bueno, yo en Palantruxo no me acuerdo de picardías grandes, pero sí que había como esa entre homes y mujeres, mucho provocar, mucho que como a ir a meter mano que no meter nada, o sea, mucho a provocar a las mujeres y las mujeres a los hombres, en ese sentido, muy carnal ello.